Hola, muy buenas tardes. Ejecutivos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les da la más cordial de las bienvenidas a NIC SP en Chile, impactos en las instituciones y nuevos desafíos. Antes de iniciar este conversatorio, le voy a ceder un par de segundos a mi compañera Carolina Quilodrán, quien les va a entregar una información importante. Carolina. Hola, buenas tardes a todos y todas quienes están conectados a esta charla. Mi nombre es Carolina Quilodrán, ejecutiva de admisión, y voy a estar conectada en el chat para cualquier duda comercial que tengan respecto al diplomado. Igualmente les voy a dejar el link con el brochure para que lo puedan revisar. Gracias, Marce. Muchas gracias, Carola. Este conversatorio se realiza en el marco del Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NIC-SP, cuya directora académica es la profesora Adriana Cabello, quien nos acompaña hoy para darles la bienvenida y presentar a nuestros invitados. Profesor, la pantalla es suya. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Carolina. Espero a todos que estén muy bien. Bueno, como ya comentó Marcela, el objetivo de hoy día es hablar un poquito de las normas internacionales para el sector público, ¿cierto? Que ha implementado la Contraloría General de la República en el último tiempo. Para eso, vamos primero a presentar a los expositores que tienen bastante experiencia en esta normativa. Hoy día nos acompaña, bueno, viene llegando, en un ratito se suma Raúl Cáceres, también está acompañando Marcelo Fernández, Carlos Ruiz y Sebastián Susarte. Los cuatro son profesores del diploma de NIC-SP de la Universidad de Chile y los cuatro han participado de distintas formas, ya sea implementando como asesores, implementando la norma como ya en un servicio público o trabajando directamente en la Contraloría. Entonces, todos tienen mucha experiencia en la adopción de la normativa internacional. Como nosotros sabemos, la normativa internacional ha ido migrando, ¿cierto? O Chile hemos ido migrando a la adopción de normativa internacional y el sector público no ha sido la excepción. Por eso, nosotros hoy día nos vamos a enfocar en dos temas bien importantes, ¿ya? Entonces vamos a revisar la agenda, vamos a ver cuáles son los impactos que ha tenido la adopción de esta normativa, tanto en los organismos públicos que comenzaron en el año 2016, como las municipalidades que empezaron en un periodo posterior. Entonces, ¿cómo ha sido la adopción de esto? ¿Qué impactos ha tenido? Y también vamos a hablar de cuáles son los desafíos de adoptar estas normativas en los organismos públicos. Entonces, para comenzar, les quiero comentar cómo va a ser la dinámica, ¿ya? Vamos a ir haciéndole un par de preguntas a nuestros relatores, ¿cierto? Para que ellos nos expongan sus experiencias, nos cuenten, nos den algunos lineamientos, nos vayan comentando qué es lo que han visto en la práctica, cuáles recomendaciones nos pueden dar, y ahí al final de la charla nos gustaría poder responder un par de consultas. Por eso les voy a pedir que las dudas que tengan las vayan escribiendo en el chat y al final de la presentación, Valeria Lecaros, que nos está apoyando hoy día, que es la coordinadora del diploma, nos va a ayudar a moderar esas preguntas con los relatores. ¿Sí? Para comenzar, me gustaría que Carlos nos ayudara. Bueno, Carlos trabaja en la oficina, ¿cierto?, de NIC-SP. Entonces, me gustaría saber, Carlos, desde tu experiencia, ya que ustedes ya implementaron las normas NIC-SP-CGR, entonces, ¿cuáles son los impactos en la adopción de estas normas y qué beneficios le ha traído a tu servicio? Si nos puedes comentar un poquito, por favor. Hola Adriana, hola a todos los que están presentes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, esta pregunta es muy importante, ya que en definitiva hemos visto quizás que en algunos servicios que no se está implementando, no se está considerando la nueva normativa que se está disponiendo por parte de la Contraloría General de la República al organismo del sector público y municipalidades. Entonces, partiendo por esa base,
más que primero decir que hay beneficio y hay impacto, primero tenemos que dar certeza nosotros, por parte de la universidad, de que esto es una obligación para los organismos del sector público y municipalidad, ¿ya? Luego de eso, bueno, nosotros hicimos la convergencia, la hicimos en el 2018, hicimos nuestro primer estado financiero bajo la norma NIC-SP y ya hicimos nuestro primer comparativo, que es lo que exige la norma. Entonces, respecto ya de eso, que hemos visto grandes beneficios a la institución y por supuesto que beneficios positivos. Y esos beneficios positivos están reflejados muy bien en determinar exactamente qué es lo que tenemos. Y Y eso se ha reflejado en un mejor control del activo fijo, ¿ya? Antiguamente, y bajo la norma anterior que disponía la Contraloría, mucho no era que no se exigía, pero mucho no se controlaba esta parte, sino que más se controlaba lo que era el flujo de caja o, en este caso, el presupuesto, ¿ya? Porque nuestra contabilidad estaba enfocada mucho más al presupuesto que, en definitiva, una contabilidad un poco más comercial, si lo queremos llevar a un nombre más coloquial o más conocido, digamos, para todos los que están escuchando. Entonces, en base a eso, nosotros tuvimos la oportunidad de mejorar nuestros procesos, porque la norma, eso era un poco lo que te invitaba. Te invitaba a decir, bueno, si usted llevaba una contabilidad de esta manera bajo la norma antigua, esta es la oportunidad para decir, ordenemos la casa, partamos de cero y comencemos de un poco a reflejar lo que efectivamente tenemos. Y esa es una de las grandes oportunidades que nosotros vimos como institución y que nos está llevando mucho a flote, ¿ya? Porque estuvimos un tiempo bastante decaído, ¿cierto? Y ahora las encuestas nos han mostrado un poco más que la gente está volviendo a confiar en nosotros, está volviendo a confiar en la institución en Carabineros de Chile. Bueno, aparte de tener un mayor control, ¿cierto?, del activo fijo, también nosotros al, al implementar la norma y al revelar de mejor manera nuestros saldos y los estados financieros, eso ha permitido que nosotros tomemos mejores decisiones como institución y también ha permitido de que los entes que nos auditan se lleven digamos, que puedan auditar de mejor manera, de una manera más simple a nuestra institución y aparte de auditarla de mejor manera, también ver que en definitiva estamos ordenados y estamos haciendo bien las cosas. Entonces, sin lugar a duda, ha sido una oportunidad positiva a la implementación de la norma, sin lugar a duda. Muchas gracias, Carlos. Una visita que positiva y bastante desafiante. Por eso igual nos Sí. gustaría preguntarles, no sé, Marcelo o Raúl, si también nos podrían dar una visión desde los otros organismos que ustedes han visto la implementación de estas normas. ¿Cuáles son los impactos de esta adopción? ¿Parto, Marcelo? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Cáceres. En particular, Adriana, principalmente los impactos de la primera adopción tuvieron que ver primero con las cifras, ¿ya? Es importante señalar que el marco conceptual que establece la resolución 16, al igual que la resolución número 3, habla, por ejemplo, de la representación fiel, de que estos sean comparativos, por ejemplo, de que se pueda, ¿no es cierto?, aplicar el principio de verificabilidad, ¿ya? Y esto produjo, ¿cierto?, que los saldos reflejen realmente lo que tienen los servicios públicos. Y también hubo cambios en los procesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente uno hace ajustes, ¿cierto?, tomando ciertos criterios, sino más bien también hay cambios en los procesos. Y eso, por ejemplo, se puede ver cuando se implantó las normas como bienes de uso, activo intangible, que son normas transversales, y que el tratamiento contable hizo que los servicios públicos, en este caso, ¿cierto?, cambiaran sus procedimientos. Y en el cambio de procedimiento se fue viendo que no era solamente el área de finanzas, que estaba se pensaba mucho que estos cambios eran solamente de finanzas y no fue así, sino más bien fue un cambio organizacional. Se dieron cuenta finalmente que habían problemas, por ejemplo, de comunicación entre áreas, ya porque muchas veces la información o no llega a la contabilidad o desde contabilidad, ¿cierto? La información no llegaba porque las áreas vinculantes tampoco lo sabían.
Esto hizo que mejorara, ¿no es cierto?, los procesos, los procedimientos, las comunicaciones, ¿ya? Y principalmente, yo creo que esto es lo más importante, se pudieran presentar cifras razonables, ¿ya? Y eso lo podemos ver, a mí me ha tocado cuando trabajaba en el sector privado, ¿cierto?, junto a Marcelo que nos acompaña, en el caso de las auditorías, por ejemplo, tenían, ¿cierto?, mejores análisis, ya que esto la Contraloría lo ha recalcado en un sinfín de veces, representaban correctamente los bienes de uso, como también lo expresó Carlos, y con ello también mejorar la gestión, que no muchas veces se mira desde ese punto de vista, sino más bien se mira desde que se arregla una cifra, se la presenta a la Contraloría y con eso ya cumplí. Y en realidad lo que busca un estado financiero es transparentar las cifras bajo una especie de rendición de cuentas, ¿cierto? Y en este caso para la toma de decisiones. Eso principalmente respecto a la adopción. Estás muteada, Adriana. Muchas gracias, Raúl. Marcelo, no sé si quieres agregar algo. Bueno, sí, hola Adriana, hola, ¿cómo están a todos? Bueno, más que nada, complementar más que nada lo que dice Raúl, dentro de lo que tiene que ver impacto en la adopción. Aquí estamos hablando más que nada de entidades del gobierno central, que son las que ya entraron a lo que es la NICSP entre el año 2016 y 2018. Gran parte de estas instituciones, no todas, porque hasta el día de hoy todavía hay instituciones que no están tan al 100% de la normativa, generaron nuevos procedimientos contables, porque ya al nacer nuevas transacciones contables que de acuerdo a la normativa antigua no se requería en la 60.820, tuvieron que generar también procedimientos contables. Y como todos sabemos, nueva transacción es un nuevo procedimiento. Entonces, de cierta manera vino como a ordenar, como dice la Contraloría también, a ordenar la casa, ¿ya? Vino a ordenar los procedimientos y también las labores de cada uno de los funcionarios. Ahora ya se sabe en este tipo de instituciones qué es lo que tiene que hacer cada uno de los funcionarios, de acuerdo a los procedimientos actualizados o creados en base a esta nueva normativa. Lo mismo tiene que ver respecto al análisis contable. Hay muchas instituciones que no consideraban dentro de su labor la confección de análisis contable. Entonces, un análisis contable o un auxiliar contable es súper importante para poder tener información respecto a cuando uno tenga que tomar algún tipo de decisión. También es importante tener ese tipo de documentación o archivos para poder hacer alguna auditoría, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la Contraloría hace auditoría ya de estado financiero o el mismo auditor externo, lo que requiere para poder hacer lo que es la aprobación de los saldos son análisis contables. Si los análisis contables no existieran, claramente uno parte de la base de que si no hay un análisis o no hay un respaldo, el saldo que está registrado en la contabilidad realmente no existe. Entonces ya pasaron de solamente presentar mayores contables, ¿cierto? Que realmente en la misma contabilidad haya generado análisis contable y también auxiliares contables que de cierta manera han apoyado bastante la que es la gestión, ¿cierto? De la toma de decisiones también en lo que es el área de finanzas y también la institución de manera transversal. Ha mejorado bastante incluso la gestión. Sí. Antes de continuar a las municipalidades, me gustaría saber si es que Sebastián nos quisiera apoyar en algo que quiera comentar respecto de la adopción de los organismos públicos. Hola Adriana, ¿qué tal? Saludos a todos. Sí, un poquito complementando lo que ya señaló Marcelo y Raúl. Pero principalmente estos últimos años el fuerte también ha sido capacitación. ¿Ya? O sea, nos hemos adentrado bastante y con harta fora, ¿cierto? Invertida en esta etapa de conocer el nuevo marco normativo, ¿ya? Que en una primera instancia fue la resolución 16, que fue por allá publicada en 2015. Y eso implica que estamos todavía en constante revisión, ¿cierto? Una revisión permanente de lo que es la normativa y principalmente en función de lo que señalaba Marcelo respecto de estos nuevos procedimientos, estas nuevas transacciones que se nos vienen, ¿cierto? A partir de la aplicación de lo que es la normativa internacional de contabilidad. Eso por una parte es relevante a mi parecer, ¿cierto? Y desde otra perspectiva, quizás lo profundizamos un poco más, tiene que ver un poco con los sistemas también que están involucrados y que en definitiva nos permiten registrar
estos hechos económicos, estas transacciones según este marco normativo, claro, y lo soportan quizás de una manera distinta a cómo venía operando cuando estaba vigente el oficio 6820. ¿Ya? Eso es principalmente para mí son esos dos los impactos: capacitación, mucha hora invertida de estudio, ¿cierto? Y también hay un impacto en los sistemas que más adelante vamos a ir profundizando un poquito más. Vale. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, entonces podemos ver, ¿cierto?, de acuerdo a las experiencias que ustedes han vivido, que hemos tenido bastantes cambios, ¿cierto?, respecto de la adopción en NIC-SP en los organismos públicos que ya llevan más años, ¿cierto?, que las municipalidades. Entonces, ahora, hablando un poquito de las municipalidades que llevan muchísimo menos tiempo, ¿cierto?, en este proceso de adopción de una normativa distinta de la que utilizan los organismos centrales, me gustaría, no sé, Raúl, Marcelo, si nos pueden comentar un poquito de esta adopción y de los principales impactos de esta implementación. Estoy aquí, Adriana. Mira, los impactos de la implementación son exactamente los mismos que se generaron en lo que fue la entidad de gobierno central cuando ellos se incorporaron a la resolución número 16. Lo mismo, o sea, generar más que nada procedimientos contables, análisis contables, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, el cambio, ¿cierto?, del switch de cada uno de sus funcionarios, ya que cada uno de los funcionarios les costó, o les ha costado más que nada, entender cómo funciona la contabilidad en base a hechos de vengados financieros, ¿ya? Porque están acostumbrados a funcionar de acuerdo a lo que es presupuestariamente. Entonces, ya cuando le hablan por ejemplo, de provisiones, ellos todavía están con la idea de que tienen que ejecutar algún ítem presupuestario o ejecutar el presupuesto respecto a eso. Entonces, de esa manera, bueno, las municipalidades recién ingresaron el año 2021, lo que es esta nueva normativa, y al día de hoy aún no hay municipalidades, o muy pocas si es que llegan a ver, no hay municipalidades que tengan el 100%, ni siquiera el 50% de los ajustes que tienen que tener. O sea, de las municipalidades que en este momento nosotros vemos, en el primer año no se hicieron ajustes de convergencia. Recién se están haciendo ajustes, algunos ajustes de convergencia recién ahora. Entonces, de esa manera, no es como muy sencillo poder ver cuál ha sido el impacto en la implementación como tal, porque todavía no han hecho una implementación. Están recién como capacitándose para ver qué es lo que tienen que hacer bien para poder implementarse. Entonces, al momento de capacitarse, ellos tienen que entender de que en algún momento tenemos que hacer un diagnóstico primero de NIC-SP para poder identificar dónde están los ajustes, ¿ya? Más que nada ver cuáles son los rubros en los cuales están los ajustes y a ellos poder verificar de qué manera lo pueden solucionar. Pero siempre hay que partir de la base de que hay que hacer un diagnóstico, luego partir haciendo los criterios de valorización de cada uno de los rubros también, por ejemplo, de cómo vamos a valorizar todo lo que tiene que ver con bienes financieros, cómo vamos a valorizar todo lo que tiene que ver con bienes de uso, activos intangibles, ¿cierto?, las provisiones, beneficios del empleo. Entonces hay que ir generando este tipo de documentos para poder ver realmente, en ese caso, la implementación va a ser exitosa o no. Ahora, si es que no van generando criterios contables de manera oportuna o no van efectuando un diagnóstico, ¿cierto?, también para poder identificar dónde pueden estar los mayores ajustes, en ese caso se les va a tornar un poco complejo hacer la convergencia porque van a andar a ciegas haciendo ajustes, ¿ya? Y eso no es muy recomendable. O sea, de cierta manera tienen que ir llevando una pauta para poder hacer su convergencia para que estos mismos tengan los mismos beneficios, ¿cierto?, que han tenido hoy en día las entidades de gobierno central, en las cuales son balances, ¿cierto?, con mayor información, presentan estados financieros con las notas explicativas mucho más complejas y también que generen también mayor información al lector, profesionales también mayores, con mayor capacitación, ¿cierto?, que puedan entender mayormente la normativa, que puedan tener claro cómo tienen que registrar cada una de sus transacciones. Entonces, en ese caso, como te decía al inicio, el impacto va a ser exactamente el mismo que tuviera la entidad de gobierno central, ¿ya? Pero yo encuentro que ha sido un poco lento por el lado de las municipalidades, ya que de cierta manera, de acuerdo a lo que yo he visto, están hoy en día, recién este año 2022, y recién partieron en el segundo semestre, viendo todo lo que tiene que ver respecto a la misma convergencia. Y como te decía adelante en la pregunta anterior, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se han atrasado tanto? Es por la no confección de análisis contable. O sea, si no tenemos análisis, no sabemos qué es lo que vamos a converger, no tenemos idea cuál va a ser el ajuste de convergencia que vamos a hacer. ¿Te fijas? Entonces,
ojalá, y así va a ser, traiga este cambio en la normativa mayores beneficios en ese punto de vista, porque hoy en día hay muchos balances municipales que tienen saldo registrado en los balances y la verdad cuando se consulta qué hay adentro, muchas veces no se sabe. Muchas gracias, Eso. Marcelo. Recojo ahí tus apreciaciones respecto, bueno, a lo mejor los asistentes no nos acompañaron en la charla del año pasado, pero hablamos de la implementación o de que los pasos que estaban las municipalidades, hicimos estas recomendaciones, así que esperemos que este año, ¿cierto?, funcione todo bien. Raúl, no sé si nos quieres comentar algo adicional. No, en particular agregar el hecho que, por lo menos a mi visión, los municipios tienen una tarea mayor, ya, y muchas veces no lo ven. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que tienen servicios traspasados, que son comúnmente lo que se conocen como salud, educación y, en su efecto, cementerio. Y también hay que concordar que hay ciertas normativas que específicamente no le va a aplicar a un área, pero sí a otra, ¿ya? Entonces, la gama de hechos económicos, por ejemplo, cuando hablamos de educación, con la subvención general, el FAE, el PI, el CEP, ¿cierto? Que son subvenciones que se rinden, hay que determinar si estas transferencias que reciben de la Subsecretaría de Educación o de la Ceremi, ¿cierto? Tienen condiciones, lo que, ¿no es cierto?, nos permitiría reconocer un activo y no derechamente un gasto inicialmente. Misma situación, por ejemplo, cuando vemos el per cápita o vemos los convenios de salud, como el programa de urgencia rural, el Chile Crece Contigo, ¿cierto?, que también pueden tener condiciones. Y eso hace difícil porque principalmente, como decía bien Marcelo, siempre es recomendable, ¿cierto?, hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para ver primero, ¿no es cierto?, qué normativa es la que yo voy a aplicar, porque ¿cuál es el error que cometieron algunos servicios públicos? Tomaban su balance y desde ahí hacían aparecer, ¿no es cierto?, ajustes. Entonces, muchas veces no habían registros, ¿cierto?, de normas que había que aplicar. Por darte el ejemplo más práctico, que es lo que muchos conocen como la ley 19.882 y que se adiciona con la 20.948 cuando hablamos del incentivo al retiro, que derechamente a nosotros bajo el dictamen que emitió la Contraloría, ¿cierto?, no obliga cuando una persona presenta su carta de renuncia y, ¿no es cierto?, se paga el año siguiente, debe reconocerse una provisión por incentivo al retiro. Entonces, el municipio tiene una tarea mucho más ardua, ya considerando que no es una sola área. Y por de pronto, como emite un solo estado financiero, porque no lo emite separado, también cuando se disponga a obtener o en realidad a concordar ciertos tratamientos contables, no puede, ¿no es cierto?, en estricto rigor, tener bienes muebles con grupo homogéneo para un área, bienes individuales para otra. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un tratamiento transversal, porque es un solo estado financiero a menos que pidan excepcionalidades, pero eso también se deja muchas veces por fuera, entendiéndose que cada área se maneja, pero el estado financiero es uno solo. Yo creo que ahí es importante hacer hincapié respecto a los estados financieros de los municipios, a diferencia de los organismos del gobierno central, que muchas veces es uno solo. Sí. Eso. Ahí, Raúl, diste en el punto ahí. Es importante que la parte municipal, bueno, que ya hoy en día están entrando en lo que es la convergencia, se preocupen también de las transacciones que no estaban en el balance, porque muchas veces van viendo ajustes que están en el balance, ¿ya? Entonces van a decir, tengo registrado activos fijos, tengo registrado quizás deudores, tengo registrado quizás, no sé, los costos por proyecto, pero hay transacciones que esta normativa está permitiendo. Normativa que, o sea, perdón, que la normativa esta nueva incorporó, por ejemplo, lo que es el deterioro, lo que es las provisiones, lo que son los beneficios de los empleados. Entonces, eso no está dentro del balance y eso es lo que hay que hacer aparecer. En muchas municipalidades también dicen, sabes que yo no tengo existencia y realmente sí tienen existencia, ¿ya? Y lo mismo, tienen que hacer aparecer no solamente el área de salud, sino que también el área de gestión municipal. Hay existencia ahí también y tienen que registrarlo de acuerdo a lo que dice la normativa. Entonces, eso es bueno que lo tengan claro, que no solamente lo que va a estar registrado en la contabilidad es lo que tienen que ajustar, sino que también hechos económicos que están flotando, ¿cierto? Y que tienen que estar incorporados dentro de la contabilidad, porque esta normativa de esa manera sí lo exige. Así que eso es mi parte, Adriana, que también es importante que lo tengan claro. Entonces,
recogiendo todo lo que nos han comentado en este momento, para poder tener los beneficios que Carlos, cierto, nos mencionaba, es muy importante la capacitación, poder entender las normas para poder hacer un buen diagnóstico antes de comenzar con la implementación y no ir improvisando, y así poder que ayude a mejorar tanto la gestión como la información que se entrega a los usuarios y también la que se utiliza internamente, ¿cierto? Para Claro, que no porque vayan. el diagnóstico lo que te va a permitir es demostrar cuáles son las brechas que existen en cada una de las normativas. Y no solamente va a ser brechas financieras contables, sino que también brechas administrativas, ¿cierto? Brechas también de sistema. Ahí tenemos que verificar si acaso el sistema que nosotros tenemos realmente va a soportar ciertas transacciones que van a incorporarse dentro de la normativa. Por ejemplo, existencia en salud, o sea, tenemos un sistema que realmente pueda controlar las existencias vía por medicamentos dentro de la institución o dentro de salud. Por ejemplo, si tenemos nuestro sistema de control de activos fijos, o sea, viene con el campo de deterioro, permite hacer cambios de vida útil, como la normativa así lo señala, viene con el campo de descomponentización de los bienes, ¿cierto? Entonces, hay que ir verificando todas las brechas que pueden ir existiendo, como te decía, tanto en los saldos contables como también en parte de sistema y también en lo que es temas administrativos, porque una brecha también es importante decir que hay que capacitar a los funcionarios, es una brecha también, que hoy en día no están teniendo, ¿cierto?, el conocimiento adecuado, no solamente para hacer la convergencia, sino que también como para poder llevar a cabo posteriormente a la convergencia la contabilidad de acuerdo a lo que la normativa así lo exige. Por eso es súper importante hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico necesariamente hay que tener un conocimiento completo de lo que es la normativa, porque vamos repasando norma por norma y vamos viendo qué es lo que está, cómo lo hacemos hoy en día, qué es lo que la normativa, ¿cierto?, lo exige y de qué manera yo voy a llegar después a lo que me está pidiendo el estándar de la norma. Efectivamente. Muchas gracias, Marcelo. Esperemos que se entienda. Ahora, para la siguiente parte de la presentación, le quiero pedir ayuda a Valeria Lecaro, que ella es bueno, tenemos acá nuestros excelentes profesores, ¿cierto?, que tienen bastante conocimiento, y Valeria nos apoya en todos los procesos del diploma, en la relación con los estudiantes, entonces queremos que ella también nos ayude a hacerle preguntas a los profesores acá acerca de los nuevos desafíos. Valeria, te dejo el mando. Muchas gracias, profesora. Bueno, yo llevo hartos años en la facultad, así que soy un poquito parte del historial y bueno, hoy día me toca participar en esta charla que estuve invitada, así que feliz de participar. Y bueno, ustedes se dieron cuenta que estábamos haciendo este conversatorio en donde estábamos trabajando dos aspectos y preguntamos sobre los impactos en los organismos públicos y adicional en las municipalidades. Entonces, vamos a dar una vuelta a la ronda y vamos a hablar sobre los desafíos en torno a la NIC SP-CGR. Y voy a dejar abierta la pregunta a Sebastián para que nos ayude y podamos entender un poco más sobre este tema y si es obligatorio presentar los estados financieros auditados por una entidad externa y qué efectos puede tener estos organismos en la auditoría si no salen bien. Voy a cambiar la presentación. Ahí, la preguntita. Se quedó pegada ahí. Ahí estamos. Hola Valeria, gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, es bueno contextualizar un poquito ya y en función respecto de por qué estamos trabajando ahora bajo NIC SP, ¿ya? O sea, el objetivo de este cambio normativo no solo es el impacto que puede tener ya en el día a día, ¿cierto?, respecto al registro de transacciones, sino que hay algo un poco más allá, ¿ya? Y que tiene que ver con al cabo de un tiempo, ¿cierto?, presentar información general, ¿cierto?, para los distintos tipos de usuarios de los estados financieros. Y aquí hay que tener presente que es para efectos de rendir cuenta y de tomar decisiones, ¿ok? O sea, ese es el trasfondo en definitiva de por qué pasamos de la contabilidad nacional, ¿cierto?, a este marco normativo internacional. Dicho eso, y para entrar a responder respecto a la obligación de presentar los estados financieros auditados por una entidad externa, la Contraloría, en las instrucciones, ¿cierto?, de preparación y presentación de los estados financieros, es súper clara y recoge también esta premisa de cuáles son los objetivos de la información financiera, ¿cierto?, bajo este nuevo marco regulatorio, ¿ya? Entonces, sí hace obligatorio a los servicios públicos, a las entidades e instituciones públicas y también ¿cierto?, lo amplía a las municipalidades, cada uno de sus respectivas instrucciones, por cierto,
donde se establece que la regla general es publicar los estados financieros en los sitios web, ¿cierto? Y además, por cierto, de remitirlo a la Contraloría como obligación a través del sistema que tiene para esos efectos habilitado la Contraloría, que es el CIREF. Ahora, la excepción todavía es que los estados financieros de las entidades están siendo auditados, ¿ya? ¿Cierto? Por entidades externas, por firmas auditoras que se dedican a la auditoría de estado financiero, en particular también del sector público. Y la Contraloría también es precisa en señalar que estos estados financieros auditados importan y la opinión de estos estados financieros también es importante y por tanto es importante ponerlo a disposición del público. O sea, es necesario, ¿cierto?, reemplazar aquellos estados financieros que eventualmente hayan sido enviados sin una opinión de auditoría y publicar también estos estados financieros con su correspondiente opinión, sea favorable, adversa o con limitaciones. O sea, lo importante es que los estados financieros auditados también estén publicados, ¿ya? O sea, esa es la obligación que ya viene hace varios años, ¿cierto? Para los estados financieros, el 31 de diciembre del 2021 también se hizo extensible esta obligación a los servicios públicos y a las municipalidades. O sea, eso desde la perspectiva de publicar, ¿cierto?, presentar los estados financieros. Ahora, en relación a la segunda pregunta, es qué efectos pueden tener los organismos si la auditoría no sale bien. O sea, vamos a tener una opinión de una auditoría externa, ¿cierto?, con una limitación al alcance o lisa y llanamente una abstención de opinión. Desde la perspectiva de la Contraloría hay que tener presente dos situaciones que, en definitiva, tienden una a sancionar y la otra a corregir, ¿ya? O sea, respecto a lo último de corregir, la Contraloría en general trabaja principalmente con una área de seguimiento, ¿ya?, en lo que es la función de control externo, que se encarga en definitiva de verificar el cumplimiento de acciones correctivas que tienden a, entre comillas, ir subsanando, ¿cierto?, estas desviaciones que eventualmente podamos ir encontrando en la auditoría, ¿ya? O sea, desde la parte correctiva lo que interesa es que los procesos en definitiva tiendan a subsanarse, ¿ya? Eso es como una parte importante y relevante y ese es el esfuerzo que hace la Contraloría en general, ¿ya? Ahora, también respecto de aquella inconsistencia o situaciones que se adviertan dentro de la auditoría, hay responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y los municipales también, que se hacen la similitud, ¿cierto? En cada uno de los estatutos tenemos obligaciones, ¿cierto? Y el abandono, ¿cierto?, o el no cumplimiento de estas obligaciones también puede conllevar a la responsabilidad administrativa, sea esta indagada, ¿cierto?, investigada a través de un procedimiento disciplinario, o ya lisillanamente si se advierten situaciones donde hay daño al patrimonio, por cierto, formular el reparo respectivo. O sea, desde la perspectiva para la entidad ya pública, lo que por una parte es interesante y es necesario subsanar, ¿cierto?, aquellas desviaciones que se advierten, y desde la perspectiva de la responsabilidad, bueno, indagar quién es el responsable y por cierto, aplicarle la sanción que corresponda. Eso, Valeria, por mi parte. Perfecto, profesor. No sé si parte de nuestro staff de profesores que nos acompaña quieren apoyar un poquito la respuesta del profesor, o estamos bien ahí. Sí, estamos bien, comparto lo que menciona Sebastián. Súper, perfecto. Entonces, enfocándonos también en los desafíos, voy a abrir otra pregunta que está enfocada en esto también, que dice, dado que han realizado auditoría a los estados financieros bajo NIC, SPSGR, a su juicio, ¿cuáles son los principales desafíos de realizar este tipo de auditorías? Dejo abierta la pregunta, Raúl, Marcelo. Marcelo, ¿o voy yo? Dale la pregunta, sí. Sí, mira, acá depende en todo caso de qué postura te coloques, porque, por ejemplo, Marcelo es parte de una entidad auditora, entonces me voy a colocar en la apreciación de la entidad auditada, ¿ya? En este caso, los desafíos cuando se realizan auditorías, principalmente son, primero, tener la información respecto a lo que sustentan los saldos. Uno de los problemas más grandes que cuando vemos auditoría de los estados financieros hechos por la CGR, yo he visto alrededor de 8 en la actualidad, está todos con abstención de opinión, que es, yo también de profesión soy auditor, por ende es preocupante ver informes como ese, pero cuando uno empieza
a ver, ¿no es cierto?, los puntos que levanta la Contraloría respecto al control interno o lo que generan el dictamen con abstención de opinión, muchos de ellos son porque no está el análisis, no existe el análisis, o muchas veces el error en una interpretación de una normativa genera, en este caso, una abstención de opinión o una salvedad. Creo que aquí el gran desafío entonces es contar con la información, contar también, ¿cierto?, con los tratamientos contables y los procedimientos, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes que ve la Contraloría al momento de auditar, que en este caso el servicio, ¿cierto?, tenga todos los procedimientos que generan los hechos económicos y que se contabilizan, ¿cierto?, en los registros contables propiamente tal que generan los estados financieros. Entonces, desde ahí, importante entonces los respaldos, ¿ya? Los análisis que en algunas ocasiones también muchas veces los confunden. Nosotros, y cuando me tocaba auditar, pedíamos análisis que sustentaran el saldo y nos pasaban los mayores. Entonces, en algunas ocasiones, las capacidades técnicas también se ven debilitadas en ese sentido. Entonces, por eso es importante todo lo que han dicho, en este caso, los otros profesores respecto a contar con análisis que puedan sustentar el saldo y que estos también tengan sus respaldos correspondientes. Yo creo que ahí está el gran desafío para, en este caso, los servicios públicos. Y desde el punto de vista de la auditoría, también es importante señalar, dado que nosotros hemos tenido alumnos de entidades auditoras externas y también de la CGR, lo importante es conocer la normativa y tener cuidado porque algo que pasa desapercibido, por decirlo así, la Contraloría, bajo la Ley 1263 de Administración Financiera del Estado, es la única que emite principios contables, ¿ya? Uno puede, ¿no es cierto?, tomar cierta decisión respecto a una normativa que no está, ¿ya?, pero que define los criterios, o en este caso un tratamiento contable en la CGR. Por ende, y por dar un ejemplo bien concreto para que se pueda entender, cuando nació la resolución 16 el año 2015, de aplicación el año 2016, toda erogación capitalizable mejora a un bien de uso que no era propio, que era en este caso comodato o un bien arrendado en arrendamiento operativo, toda mejora que se hiciera tenía que ser gasto. Bajo el dictamen 18889 y el dictamen 1209 del año 2018, la Contraloría cambió el criterio. Entonces indicó, bajo una revisión, ¿cierto?, porque esto se va revisando constantemente y esto también pasa en los que emiten las normas internacionales de contabilidad, indicó ahora, en este caso el 2018, que toda mejora, independiente sea en un bien propio o no propio, que en este caso un comodato o arrendamiento, ¿cierto?, si cumple con la característica de una capitalización o en este caso una mejora, ¿cierto?, debía ser activada. Y eso hizo que, por ejemplo, en mi caso, que trabajo ahora en un servicio público, generáramos ajustes por 500 millones, porque nosotros tenemos muchos edificios que están en esta condición y se hacen habilitaciones para poder utilizarlo. Entonces, es importante señalar también, indicado lo anterior, que en este caso los auditores tienen que estar constantemente revisando los dictámenes que emite la Contraloría porque en algunos casos hay cambios de tratamiento contable que pueden afectar, en este caso, cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos. Eso en particular. Perfecto, profesor. Marcelo, ¿iba a comentarnos Sí. igual un poco? Sí, mira, bueno, de parte del punto de vista del auditor ahí, bueno, lo que dice Raúl, exactamente. El auditor tiene que estar preparado con el conocimiento de la normativa, ¿ya? De esta normativa, porque muchas veces pasan auditores ya que están acostumbrados a hacer auditorías de empresas privadas y realmente no es lo mismo auditar una entidad pública, ya que a diferencia de la empresa privada aquí está también lo que es el presupuesto, entonces hay cuentas presupuestarias que impactan en las cuentas financieras, entonces aquí de cierta manera el equipo de auditoría tiene que tener un conocimiento tanto de la normativa, ¿cierto?, la NICSP, como también, bueno, todos sus oficios y
dictámenes también complementarios y también un conocimiento también de cómo funciona el presupuesto también, porque el presupuesto está netamente ligado también con lo que es la contabilidad. Entonces, muchos hechos económicos devengan de manera devengan lo que son las cuentas presupuestarias, las 115, las 215. Hay otras transacciones que derechamente no afectan lo que es el presupuesto, por ejemplo, lo que son las depreciaciones, el deterioro, lo que es las provisiones como tal. Pero el desafío acá, mirándolo desde el punto de vista del auditor, es ese, es como entender, ¿cierto?, cómo es la normativa para poder auditar estas entidades y de ahí una vez dentro ya viendo la mejor manera, ¿cierto?, de poder auditar lo que son los saldos de cuenta respecto ya haciendo las pruebas que todos los auditores realmente conocemos. Pero de esa manera es entender lo que es la normativa, conocer la normativa como tal, viendo cómo funciona, cuáles son los dictámenes, cuáles son los oficios, ¿cierto?, que ha emitido la Contraloría, otros documentos complementarios que puedan ir apoyando, ¿cierto?, en lo que es el nuevo conocimiento de esta norma, ¿cierto? Porque como decía Raúl delante, si bien la normativa de la resolución número 16 ingresó, ¿cierto?, en el año 2016, luego se fueron generando ciertos documentos complementarios que fueron, por ejemplo, creando la cuenta de provisiones de vacaciones. Ya, eso no está en la resolución 16 como tal, ya, sino que está en el plan de cuenta que se modificó y está en un oficio que emitió la Contraloría posterior al año 2016. Entonces, en un inicio no se tenía que registrar, después sí se fue registrando. Entonces, en ese caso también hay que estar actualizándose cómo va aumentando la información respecto al conocimiento de lo que es la normativa para poder ir generando, desde el punto de vista del auditor, digo yo, una auditoría exitosa, ¿cierto? Y sin cometer ningún tipo de error en lo que es la aplicación de cada una de las normas que están contenidas, tanto en la resolución número 16, que son para entidades de gobierno central, y también la resolución número 3, que es para las municipalidades. Ahí sí, perfecto, profesor. Bueno, miradas desde ambos puntos, creo que es bueno destacar eso, sobre todo de expertos en el área. Así que continuando un poquito sobre los desafíos que tenemos, vamos a dejar otra pregunta que tiene que ver cómo impactan los sistemas de información informáticos en la implementación, post-implementación de la norma. Ya dejo esta pregunta abierta a Carlos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, recogiendo un poco todo lo que han dicho los colegas acá presentes, partamos un poco del inicio. Hay que, primero, como equipo, nosotros como entidad tenemos que formar un equipo en IXP, ¿ya? De la formación del equipo en IXP, nosotros luego de eso generamos el diagnóstico, el cual, como decía anteriormente, nosotros vamos a encontrar las brechas. Ahí es súper relevante contextualizar este tema porque nosotros creemos, desde un inicio, creemos que nosotros solamente tenemos que mover el activo fijo. Y resulta que cuando, en el caso de la experiencia que tuvimos nosotros como servicio, nosotros partimos revisando la normativa y de las 28 normas que establece la resolución 16, aplicamos 26, lo cual fue un tremendo desafío porque nosotros creíamos que era mucho menos. Y resulta que nos encontramos con casi la norma completa de que teníamos que aplicarla al servicio. Y eso nos generó un desafío aún mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestro servicio, nosotros manejamos distintos tipos de negocio, llamémoslo así, distintos tipos de negocio. Entonces esos distintos tipos de negocios tenían distintos tratamientos. Entonces esos tratamientos iban y oscilaban desde un préstamo hasta un restaurante, hasta la venta de un servicio en un restaurante, un hotel. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que nosotros estábamos tan segmentados en nuestra área que cada uno tenía su distinto, digamos, sistema para poder entregar de mejor manera su servicio. Y nunca se pensó en algo integral. Entonces, luego de que ya empezamos a ver este diagnóstico y empezarnos a darnos cuenta de estas falencias que a futuro no iban a pegar, eh, claramente con la inexperiencia después de la aplicación de la norma, y nosotros hicimos nuestra planificación, ¿cierto? E hicimos la convergencia, levantamos nuestra contabilidad bajo en ISP y nos encontramos que, en definitiva, el sistema contable para poder
generar nuestro primer estado financiero consolidado no soportaba nuestras transacciones. Entonces, ahí ya vino un gran problema como servicio, que en definitiva nosotros teníamos que generar una normativa, en este caso una resolución que acreditara que un Excel iba a ser el que iba a levantar todos los saldos, ¿cierto?, que íbamos a mover para poder homologar todas las cuentas, ¿cierto?, que teníamos, y en definitiva poder hacer nuestro estado financiero consolidado. Por ende, aquí encontramos que claramente la capacitación de todas las personas que estaban involucradas en los distintos tipos de negocios, como les decía anteriormente, era fundamental. Pero también era fundamental, y como también lo comentaron anteriormente mis colegas, era fundamental que la organización entendiera que este era un cambio que involucraba a todos los actores, ¿ya? Y en este caso nosotros también nos encontramos que uno de nuestros grandes partners, ¿cierto?, era el departamento de tecnología, o el departamento, digamos, de informática, como según se llamen en distintos servicios. ¿Por qué? Porque ellos tenían que a nosotros respaldarnos desde el punto de vista de los sistemas para poder nosotros poder generar una contabilidad conforme a la norma, ¿ya? Entonces ahí claramente el impacto ha sido muy duro, muy fuerte, porque nosotros tenemos que mover un poco, la profesión en este caso del informático, a nuestra área y decirle y que haga entender que también nosotros, la norma que como la aplicamos, también ellos tienen que conocerla. Porque en definitiva, si nosotros pedíamos un cambio, un movimiento distinto, una apertura de una cuenta, ellos tenían que entender por qué estábamos aperturando una cuenta. Porque teníamos, no sé, por ejemplo, en ventas nosotros nosotros vendemos cereales, entonces teníamos venta de cereal, de trigo, de avena, ¿cierto? Entonces, esa cuenta había que aperturarla. Entonces ellos tenían que entender por qué tenían que aperturarla y tenían que entender ese concepto para poder, en definitiva, poder separar y llevar una contabilidad de estos activos, ¿cierto? De esta existencia, según sea el caso que teníamos nosotros en nuestro estado financiero. Y también otro aspecto también que ha sido un poco complejo, es que claramente cuando nosotros estamos hablando de una institución o un organismo que mueve muchas transacciones, ¿cierto? Y mueve mucha normativa, en este caso como el caso nuestro, nosotros necesitamos un sistema que realmente tenga la capacidad de soportar todos estos movimientos. Y ahí claramente nosotros que buscamos en el mercado y empezamos a buscar RP. Y en los RPs que nosotros buscamos, hay muchos RPs que son muy buenos, ¿cierto? Y todo lo demás, pero también la gente que está atrás de estos RP no tiene el conocimiento que nosotros esperamos para que nos apoyen realmente en el efecto de la aplicación, ¿cierto? De esta implementación de estos sistemas y que no nos haga involucrarnos tanto en la parte tecnológica, porque un poco nos desviamos de nuestra área, que es contabilizar nuestro hecho económico. Nosotros siempre esperamos que el sistema venga y nos solucione todo. Ahí golpeamos, digamos, con un muro bien interesante. Entonces, acá, bajo esta reflexión, ¿cierto? La invitación siempre va a ser a que todos los actores de la organización se capaciten, porque en el buen entendido de que si todos están capacitados, se va a hacer más simple el trabajo, ¿ya? Esa es un poco la reflexión respecto a esta pregunta y respecto de cuál ha sido el impacto. El impacto ha sido duro, nos ha costado respecto de los sistemas, pero eso es algo que se puede ir manejando y se puede ir controlando, pero con conocimiento. Eso. Perfecto, profesor, con la respuesta. Entonces, lo importante, capacitarnos. Y qué mejor hoy día en este conversatorio, ¿cierto? Poder responder a estas dudas, estas consultas, que yo creo que ya está activo nuestro chat, que vamos a llegar al punto ya nos queda una pregunta que está dentro de nuestro conversatorio, pero ahí vamos a leer aquellas preguntas y dudas, chicos. Así que a nuestros participantes que están acompañándonos el día de hoy, súper importante en base a lo que ya hemos conversado hoy día en estos desafíos, en los impactos que tiene en sí la NIC-SP, vamos a ir trabajando. Así que los invito mientras vamos a la última pregunta, a preparar ya las preguntas de ustedes, las inquietudes. Y por último nos vamos a ir con una última pregunta de la parte de los desafíos, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué recomendaciones le podrías entregar a las municipalidades para el periodo de post-implementación?
pregunta abierta para que me pueda responder Raúl y Marcelo. Yo voy primero. Vale. Mira, más que nada, bueno, esto es ya post-implementación, ¿cierto? Entonces, para poder hacer implementaciones, porque ya entendimos los pasos de qué, hicimos un diagnóstico, ¿cierto? Generamos lo que era el criterio de valorización contable, ¿cierto? Hicimos o actualizamos los manuales de procedimiento, ¿ya? Para poder hacer nuestra convergencia y también, ¿cierto? Ya entendimos que tenemos que llevar de manera acabada, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los análisis y auxiliares contables. Entonces, más que nada acá es qué recomendaciones se le hace es como continuar con eso, que no lo tomen solamente como un hecho para poder hacer los ajustes de convergencia y después no hacer nada más, sino que también es importante que continúen con esto. O sea, si en algún caso generaron políticas contables o generaron manuales de procedimiento, que estos manuales de procedimiento vayan viendo si acaso van teniendo cambios en el tiempo. O sea, si se van actualizando, van incorporando nuevas actividades o van incorporándose nuevos personales claves dentro del manual de procedimiento, lo vayan actualizando. ¿Cierto? Que vayan viendo de manera más detallada también, generando información dentro de su análisis contable, dentro de sus auxiliares contables, ¿ya? Porque aquí más que nada mucha gente entiende de que el tema de la NIC-SP se estudia o se aprende solamente para hacer los ajustes de convergencia, como ya, hagamos los ajustes de convergencia y cumplamos con esto y salimos del tema. Pero no es así, sino que hay que continuar con esto, ¿ya? Que esto lo tienen que hacer de manera periódica, o sea, lo que es la capacitación, por ejemplo, la capacitación se tienen que ir capacitando a los funcionarios de manera periódica. Hay instituciones que nosotros conocemos con Raúl que se capacitan todos los años van saliendo nuevos documentos complementarios, ¿cierto? O nuevos temas ya más fáciles de llevar y lo van haciendo de esa manera. Van capacitándose todos los años, van tomando esto ya como un procedimiento como tal para no indicar solamente que están haciendo un aprendizaje o están haciendo ajustes de convergencia para cumplir con lo que es la convergencia, sino que también esto ya tienen que llevarlo y darse cuenta de que esto ya cambió, esto llegó para quedarse y no va a volver atrás. Entonces hay que continuar con la capacitación que sea de verdad paulatina, ¿cierto? Que sea ya para siempre, digo yo. Pero la idea es, o sea, ese es como lo que yo les puedo comentar, una recomendación post-implementación. Como te digo, repito, considerando que ya efectuaron su diagnóstico, considerando que ya generaron todo lo que tiene que ver con sus criterios de valorización, procedimientos contables que ya también lo hicieron, ajustes de convergencia, análisis contable, ¿cierto? Vieron todas las falencias, por ejemplo, que hablaba adelante Carlos, respecto a los sistemas, ¿cierto? Porque muchas veces hay sistemas que no van a soportar la convergencia y hay que ver las necesidades, acaso se adquieren nuevos sistemas. Muchas veces dicen no tenemos presupuesto, llevémonos en Excel. Van a surgir muchas eventualidades dentro de este proceso y hay que quedarse con lo mejor que puede traer. Y de ahí para adelante continuar de la manera de que estoy haciendo convergencias todos los años y preocupándome de cómo tengo que registrar de acuerdo a lo que la normativa de esa manera lo exige. ¿Agregar, Valeria? Sí, justo. Sí, Pensé que me Marcelo, había Raúl, quedado perdón. pegado. El Mira, botón. en líneas generales voy a seguir la línea que indica Marcelo. Nosotros somos muy majaderos, de hecho, sobre todo cuando hacíamos convergencia, a la capacitación. Mucha capacitación y constante. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se entiende, y como bien dijo Marcelo, que se estudia en ISP, o básicamente resolución 16 y resolución número 3 respectivamente, ya para, en ese sentido, ¿cierto? Poder ya hacer los ajustes que corresponden al periodo de transición y no lo ven como algo de larga data, ya que de hecho, como dice Marcelo, esto viene a quedarse. Ahora bien, muchas veces uno se enfoca en la parte contable, ¿cierto? Uno dice comúnmente, hago un ajuste de bienes de uso, hago un ajuste de activo intangible, pero no muchas veces, ya y eso lo he visto sobre todo cuando me tocaba capacitar, ¿cierto? Que hay ciertas normas legales que están conectadas con ciertos registros contables. Aunque muchos no lo hayan visto inicialmente, o en su defecto, cuando uno contabiliza, ya de hecho, cuando uno contabiliza en el CIFE, en lo que es organismo de gobierno central, uno ejecuta presupuesto. Y de ahí vienen muchas dudas respecto a cómo ajusto las licencias médicas cuando reconozco un monto, ¿cierto? De acuerdo a lo que me dice el dictamen 67795, y
¿Qué pasa si yo cobré menos que lo que registré? Muchas veces saltan ese tipo de dudas. Y en ese sentido, nosotros, ¿no es cierto?, implementamos mucho el tema de la parte normativa legal. Hablamos mucho respecto a que cuando se habla de control administrativo sobre bienes de uso, eso se establece dentro de la ley 1939 y el decreto supremo 577, o en su defecto, cuando nos dicen, tenemos una cuenta por cobrar, rebajémosla castigando, es que no podemos llegar y castigar. Nosotros debemos cumplir la ley 18.382, que en su artículo 19 nos obliga como organismos públicos a que cuando yo quiera castigar una deuda, ¿cierto? Primero tengo que hacer gestiones de cobro y después pedir, ¿no es cierto?, la autorización al Ministerio del Ramo o al Ministerio de Hacienda. Y hacemos el civil en el sector municipal, porque esto está dentro de la ley 3.063, en su artículo 66, donde se le pide en ese sentido que certifique la deuda al secretario municipal y que esta deuda pueda ser castigada posterior a la autorización de, en este caso, el Consejo Municipal. Entonces, mucho está conectado la parte contable con la parte normativa legal y también con el tema presupuestario. Así que la recomendación siempre va a ser, siempre de parte de nosotros, capacitaciones constantes o asesoría en su defecto, porque hay temas que son más complejos, como un cálculo actuarial, en el caso de la DIPRECA para reconocer beneficios post-empleo, ¿cierto? O en este caso, activo intangible de generación interna que requiere ciertos procesos, ¿ya? Es importante desde ese punto de vista que si no tienen los conocimientos, que por lo menos los puedan adquirir, porque se ha demostrado, como lo indicamos anteriormente, ya la Contraloría ha hecho revisiones, ha auditado, ¿no es cierto?, organismos del gobierno central y muchos han salido con abstención de opinión. Y en ese sentido, como lo comenté anteriormente, gran parte de esas aseveraciones, en este caso salvedades, vienen más bien de un error interpretativo, más que en este caso cierto fraude que puede ser entre error o fraude. Y por último, también no deja de ser importante que esto está haciendo un cambio constante, ¿ya? Nos pasó en un servicio en particular que absorbió uno al otro y no había normativa. No teníamos normativa de cómo hacer la absorción. Y ahí se le preguntó mediante oficio a la Contraloría que no hizo aplicar la NISP 40, que es la combinación de organismos públicos, ¿ya? Entonces puede suceder que en el caso del sector municipal, cuando esté enfrentado a ciertas situaciones, no haya normativa. Y también va a tener que hacer la consulta, en este caso a la Contraloría, si es que no hay alguna normativa símil que puedan, en este caso, aplicar. Así que capacitación o en su defecto asesoría sobre todo con gente o en este caso entidades que tengan experiencia. Eso es súper importante. Perfecto, profesor. ¿Qué mejor capacitación que tomemos el diplomado para aprender mejor y con los mejores docentes? Profesores, Así mire, es. hemos terminado la ronda de las preguntas del conversatorio. Estaba revisando el chat y me aparece una pregunta. Así que los chiquillos parece que los dejamos bastante claro con respecto a los temas que tocamos. Así que tengo una pregunta acá de Nicole Marchán, dirigida a todos los panelistas claramente, y dice, hola, ¿alguna sugerencia de proveedor de sistemas de control de activo fijo? Una pregunta de forma general. Hola, Nicole. No la conozco, Nicole. Mira, la verdad que es complejo dar algún tipo de sugerencia a algún proveedor de sistema, ¿ya? Porque hoy en día no todos están cumpliendo al 100% con la normativa, ¿ya? Sobre todo en entidades del gobierno central, bueno, en ambas, entidades del gobierno central y también como las municipalidades, porque, por ejemplo, en el activo fijo muchas veces, como decían antes, no permiten hacer cambios de vida útiles, no permiten hacer reconocimientos de descomponentización de bienes, ¿ya? Cosas que esta normativa lo exige. Entonces, es complejo poder darte algún nombre de algún proveedor y bueno, tampoco la idea es dar algún tipo de publicidad gratis, entonces no, la verdad que no, es complejo, En de verdad. este caso sí yo sugeriría en este caso a Nicole que
más allá del sistema, porque como bien dice Marcelo, es difícil poder establecer algún sistema en particular. Nosotros muchas veces asesoramos a entidades públicas porque los mismos sistemas que muchas veces ofrecen no tienen todas las disposiciones, como decía Marcelo, aplicar el deterioro, poder reversar el deterioro. La normativa, en este caso la resolución número 16, como la 3, en su normativa específica de bienes de uso, obliga a las instituciones públicas, en este caso, a revisar la vía útil al término del periodo. ¿Y eso qué significa? Que hay posibilidades de que una vida útil que yo le asigné a un activo después cambie. Entonces, más que dar una sugerencia, que hay muchos proveedores, pero no podemos, en este caso ni siquiera puedo indicar algún proveedor en particular porque todavía están en proceso de poder arreglar ciertos sistemas para poder aplicar toda la normativa vigente. Es importante primero saber qué tipo de activos tenemos, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque me pasa mucho que cuando empezamos a ver los auxiliares, comúnmente, ¿no es cierto?, tomamos los bienes que se adquieren de forma directa. Ya la gente que trabaja en el sector público va a entender esto principalmente porque se manejan en el presupuesto cuando compramos con el subtítulo 29, ¿ya? Que es distinto cuando se compra por el subtítulo 31, que son bases e iniciativas de inversión, que son básicamente proyectos para crear infraestructura pública donde también se compra mobiliario. Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces llegan activos que no están completos y los sistemas no soportan ese tipo de desembolso. Misma situación nos pasa con los activos intangibles que son de generación interna, que nos pasa mucho respecto a que los sistemas no permiten cargar los desembolsos hasta que éste esté disponible para su uso. Entonces, más bien contar qué tipo de activos se tienen y desde ahí avanzar a la aplicación de las normativas considerando que el sistema me permita cambiar la vía útil, que el sistema me permita reconocer el deterioro de un activo en el momento en que, ¿no es cierto?, mi valor libre sea mayor a mi valor recuperable y así. Eso en particular, Valeria. Perfecto, profesor. Acá, mire, justo Rebeca, antes de que terminara las palabras, dice, agradezco la charla, pertenezco a un servicio traspasado de educación en proceso de traspaso desde el municipio. A la fecha no hemos efectuado ningún avance respecto de la implementación. Bueno, nos comenta acá Rebeca. No tengo... Sí, mira, aquí me imagino que dice que tiene que ser un traspaso al Servicio Local de Educación, al SLEP, ¿ya? Ah, perdón, sí. Le faltó la P ahí a la... Pensé que estaba ahí conjugado Sí. la frase. Perfecto, gracias, Claro. profesor, por el apoyo. Sí, lo que pasa es que ellos tienen que traspasarse al Servicio Local de Educación, de acuerdo a la ley, cada cierto tiempo se tienen que ir creando estos servicios locales. ¿Y qué es lo que hacen? Más que nada, traen ciertos establecimientos educacionales tanto de las municipalidades como de las corporaciones municipales y ahí van generando el servicio local y que ellos van a llevar el control ya de ahí para adelante. Entonces, claro, si hoy día no tiene nada efectuado en lo que es la implementación, la verdad que va a traspasar algo que va a estar de la nada. Entonces, ellos tienen que traspasar todo lo que es el DAIM completo, o sea, viendo el punto de vista que es de alguna municipalidad, bien, traspasando el DAIM completo, todo lo que tiene que ver con los activos, ¿cierto? Las obligaciones, infraestructura, mobiliario, todo se tiene que traspasar al Servicio Local de Educación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que no llega a hacer nada y hace el traspaso, le va a dejar la tarea al final al Servicio Local de Educación para que ellos tengan que hacer la convergencia de los saldos. Ahora, tiene que tener ojo porque la ley 21.040 le exige una auditoría, ¿cierto?, para hacer el traspaso a los servicios locales de educación, y ahí tiene que cumplir con ciertas condiciones y características esta auditoría. Entonces, sí o sí la van a auditar y sí o sí va a tener que recibir una opinión respecto a cómo está traspasando los saldos de las cuentas al servicio local, en este caso, de educación. Así que la verdad es que si no tiene nada a la fecha, bueno, ánimo y tiene que hacerlo, tiene que hacer algo porque... ¿Qué le puedo decir? O sea, no voy a decir que tiene que tomar el diplomado, pero sí tiene que efectuar ¿cierto? Los procedimientos que le hemos dicho, haciendo un diagnóstico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la convergencia como tal de los saldos de cuenta, porque van a traspasarse al servicio local y la idea es que no le deje la tarea al servicio local para que haga todo este tema que era tarea, en este caso, del municipio. Solamente agregar una cosita, sí, como dice Marcelo, dentro de la ley 21.040, que lo obliga a los municipios y corporaciones, ¿no es cierto?, a entregar los bienes, en este caso,
bienes muebles, inmuebles y en este caso los funcionarios. Ajuste importante cuando nos tocó junto a Marcelo trabajar en algunos servicios locales. Los bienes de uso inmueble, los colegios, ¿ya? Uno de los problemas más grandes que había en este caso era que para cuando un municipio, por ejemplo, tenía un colegio y no tenía el inmueble valorizado, ¿cierto? Tenía que registrarse bajo avalúo fiscal, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema? Que al RUT, que estaba en este caso la edificación, en este caso el colegio, el establecimiento, estaba un RUT distinto. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? Que antes de hacer un registro contable, en este caso la regularización de un bien inmueble, estaba el abogado, ¿cierto?, haciendo los trámites en el conservador de bienes raíces para que figurara al servicio local. Y eso lleva tiempo, ¿ya? Lleva mucho tiempo. Entonces, eso no les permite obtener el avalúo fiscal detallado, ¿cierto? Que eso les permite poder reconocer, en este caso, el establecimiento. Y también, ¿cierto?, poder verificar si tienen rendiciones, por ejemplo, en el caso del FAE, que cumple con la norma de transferencia, en este caso una condición, cuánto es el saldo que en este caso tiene que traspasarse. Yo creo que es una de las cosas importantes y que vimos mucho en los servicios locales de educación. Bienes de uso inmueble, porque los muebles comúnmente los traspasan haciéndose un inventario, las transferencias y lo que es el incentivo al retiro, considerando además que muchos profesores todavía están a la espera de que se le apruebe su incentivo al retiro por el cumplimiento de la edad de jubilación. Yo creo que ahí están, ahí les di un poquito de ajuste que les pueden venir bien a Rebeca. Muchas gracias, profesor. Bueno, aquí hay una pregunta de que si hacen capacitación de forma interna a mercado público, ahí nos hacen la pregunta, pero nos vamos a enfocar. Partimos, bueno, en primera instancia, profesor, agradecerle a cada uno de ustedes sus palabras, el apoyo, ¿cierto? Hacer grato este conversatorio, que sea más interactivo también para que las personas interesadas puedan conocer un poquito más. Y enfocándonos en estos, quiero contarles un poquito. NIC SP, que es nuestro diplomado, que es Normas Internacionales de Contabilidad, partió el 2014 en nuestra facultad y se ha mantenido hasta la actualidad y ya llevamos 8 años trabajando, se ha ido adecuando, se ha ido modificando. Un momento teníamos muchos módulos, hoy día ya tenemos 10 módulos en los cuales trabajamos el programa, que ustedes pueden ver, chicos, que son los que están participando hoy día con nosotros, que los profesores que nos acompañan hoy día son parte del cuerpo docente de nuestra institución. Y lo más importante y lo que abarca mucho el diplomado en sí es que aprendamos, comprendamos, entendamos y además apliquemos las normas. Entonces, ahí pueden ver en los contenidos, Carolina Quilodrán además nos compartió el brochure del programa, así que pueden ver los contenidos uno a uno propiamente tal, qué es lo que contienen para que, obviamente, si están interesados, puedan revisarlo. Los dejamos invitados a que, obviamente, aparte vean el brochure, el programa tiene fecha de inicio para este año 2020-2022, el 12 de septiembre. Vamos a estar trabajando los días lunes y miércoles, desde un horario que acomoda bastante a aquellas personas que trabajamos, de las 18:30 hasta las 21:30, con una modalidad online que me permite mantenerme conectada. Entonces, obviamente, si me estoy trasladando o cualquier cosa, es una modalidad bastante amigable y estamos proyectados a terminar el 25 de enero del 2023. Así que con eso los dejamos invitados. Este programa tiene una duración de 90 horas. Y que obviamente esperamos que todos los participantes que hoy día nos acompañaron en este conversatorio puedan ser parte de nuestro programa 2022. Valeria, disculpa que te interrumpa, pero aprovechando que estás hablando respecto del contenido del diplomado y aprovechando que están aún todavía nuestros profesores, Miriam Sí. Álvarez se quedó con una duda y ella la compartió, que si el diplomado es solo para las municipalidades. Entonces, por favor, le pediría a nuestros profesores que le aclaren a ella un poco el alcance, ¿ya? Los contenidos, por favor, profesores, ustedes Sí, tienen la sí. palabra. Mira, el diplomado está de tal manera diseñado que pueda ser dado para tanto, o sea, tomado tanto como funcionarios de entidad de gobierno central como funcionarios del sector municipal, ya que nosotros pasamos ambas normativas,
ya vamos viendo la diferencia que existe entre la resolución número 16 y también la resolución número 3, ya, que de cierta manera son un 99% muy, muy parecidas. Ya hay unas normas que están en el sector municipal, porque son del sector municipal, ya todo lo que tiene que ver con el fondo municipal, por ejemplo, que no está en la resolución número 16, pero de cierta manera, o sea, funcionarios que quieran ahí tomar el diploma, tanto de gobierno central como de municipalidad, la verdad que hacemos de ambas. El diploma está hecho para ambos funcionarios, así que no habría ningún tipo de problema. Sí, solamente agregar a Marcelo que también todos los ejercicios y todo el contenido está relacionado con la aplicación de la normativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntan si la NISP que se va a pasar es la normativa full, ya que es la que se crea afuera, ¿ya? O en su defecto la que estableció la Contraloría bajo estas dos resoluciones, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, como bien dice Marcelo, nosotros pasamos la resolución 16 y la número 3 haciendo hincapié en las diferencias, como yo le indiqué anteriormente, relacionado con las cuentas por cobrar, que en este caso una ley, ¿cierto? Que es la misma transacción, se podría decir, tiene leyes distintas, con tratamientos desde el punto de vista administrativo distintos. Pero, como bien dice Marcelo y Valeria, que veníamos, ¿no es cierto?, hace un par de años haciendo el diplomado, lo hemos confeccionado de tal manera que el alumno pueda desempeñarse en el ámbito contable, ¿cierto?, de analista o encargado de bienes de uso, encargado de activo intangible en su efecto. Lo acotamos con esa visión en particular, hacia allá. Sí, sí, o sea, va dirigido a un funcionario público, ¿cierto? O también a un posible privado que quiera prestar algún tipo de servicio en el sector público también. Entonces, en ese caso, va para todas partes y a cualquier puesto en un municipio o también en una entidad del gobierno central, ¿ya? Activo intangible, porque pasamos toda la normativa, activo intangible, que es cierto que está en la parte de TI, todo lo que tiene que ver con beneficios de los empleados, que tiene que ver con directamente relacionado con los departamentos de personas, recursos humanos, activos fijos, bienes de uso, ¿cierto? Entonces, como pasamos todas las normativas, de cierta manera, esto está dirigido a un funcionario público, ¿cierto? O una persona, ¿cierto?, privada que en algún caso quisiera prestar algún tipo de servicio, ¿cierto?, para las entidades públicas. Así que en ese caso, como les digo, está diseñado de esa manera, no está dirigido a un sector, sino que está ampliamente al sector público, así que no habría ningún tipo de problema para cualquier funcionario que le gustaría tomar el diploma. Sí, pero ahora les vamos a dejar un desafío, porque quieren un diplomado solo para las municipalidades. Así que ahí, profesores, para que conversen con nuestra directora académica también, eso nos permite ver el interés que tienen las personas. Así que, bueno, ya estamos, nos pasamos de la hora. Queremos agradecer a Raúl Cáceres, Marcelo Fernández, Carlos Ruiz, Sebastián Susarte, por supuesto a ti, Valeria, y también a la profesora Adriana Cabello, que nos acompañó al inicio de este conversatorio. Agradecer la presencia de todos los que nos acompañaron, los dejamos cordialmente invitados a las futuras actividades que realiza U Ejecutivos. Les recordamos que esta presentación y la grabación se les hará llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos y nos vemos en una futura actividad. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Marcela. Hasta luego, Que muchas estén bien. gracias. Chao. Chao a todos. Buena tarde. Chao, que esté muy bien.